Seguimos en vivo a través de esta señal, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vamos directamente hasta Ecuador. César García Vélez tiene, como le habíamos prometido, a este abogado migratorio para conversar sobre este tema que hoy sacude la atención. Tiene que ver con las acciones del ICE en los Estados Unidos, especialmente con este jovencito, este nene de 5 años. César, ya te veo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Andy. Vamos a analizar este tema primero entendiendo qué es el ICE, desde cuándo se profundizó su labor en los Estados Unidos, una labor que ha sido claramente en contra de los flujos migratorios, pero que se acentuó después de la caída de las Torres Gemelas. Estoy con Alejandro Moncayo, él hace derecho migratorio y vamos a conversar con él al respecto. Bueno, lo decíamos en la antesala, en la charla que estábamos teniendo, Alejandro, ¿cómo nace ICE y por qué está radicalizando en este momento sus operaciones? Hola, buenas tardes con todos. Claro que sí, mira, ICE nace a partir de las Torres Gemelas en el año 2001. Al día de hoy tiene 25 años y tiene una estructura muy bien organizada. Antes, recordemos, el ICE estaba conformado por personas de distinta edad, con distintos estudios, cosa que ahora ya no sucede, porque para ser ahora un agente del ICE basta con que tengas 18 años. Además, vas a tener beneficios tan grandes si eres un empleado de ICE y la cobertura de todo Estados Unidos que todas las personas quieren trabajar ahora ahí. Y esa juventud que tienen muchos de estos agentes, la formación mental que tienen, puede jugar en contra a la hora de, por ejemplo, operar o ser totalmente agresivos a la hora de cazar literalmente migrantes. Exacto, tocaste el punto medular. Desde el año 2001 al año 2018 había una correlación de personas que se dedicaban a hacer temas migratorios y otros que se dedicaban a hacer trabajo de campo. Ahora no, ahora con un curso de 8 semanas con el que ni siquiera necesitas saber español, ya puedes ser un agente de ICE. Entonces, mira tú que la persona que es detenida por alguien de ICE ni siquiera va a poder discutir porque esta persona no está entrenada para eso, está entrenada para detener y llevar, nada más. Y Alejandro, antes veíamos nosotros que, por ejemplo, cogían a un adulto que no tenía o indocumentado y se lo llevaban arrestado. Hoy estamos viendo a niños involucrados en este aspecto. Por ejemplo, el caso de Liam Conejo, el caso de Chloe Tipán. ¿Por qué está sucediendo eso? Ok, antes hay que entender que el ICE separaba lo que eran niños y lo que eran adultos y los tenían en condiciones que eran mucho más paupérrimas. Hoy por hoy esa situación es todavía grave, pero ahora los detienen como un núcleo familiar porque han entendido que padre, hijo, madre, hijo o padre y madre e hijo deben estar juntos. Entonces la detención no viene sobre un niño, sino que viene sobre el núcleo familiar, sobre el padre o la madre y lastimosamente está involucrado el niño. Y con este concepto que tú acabas de señalar, ¿cuáles son los derechos que pueden tener estas personas ante la situación claramente de no tener documentos, de haber ingresado muchos de ellos por la frontera con México? Perfecto. Los derechos que tienen ellos me gustaría decirte que son extensos, sin embargo es bastante compleja la situación. Derechos constitucionales, el derecho al asilo, si lo logras demostrar, pero existen alrededor de 24,000 solicitudes de asilo y estoy seguro de que el 95% van a ser negadas. ¿Qué otros derechos tienen las personas? El derecho al debido proceso cuando son detenidos. ¿Esto qué quiere decir? Que tu mejor herramienta hoy por hoy cuando te detienen es precisamente ajustarte al derecho norteamericano para que en la medida del transcurso del tiempo logres que Trump no esté y que pueda haber otra política migratoria y por el paso del tiempo logres obtener tu residencia o tu estadía. Alejandro, quiero profundizar en el tema del asilo porque tenemos un caso muy palpable, el caso del papá de Liam Conejo, Adrián Conejo, quien decía que él se entregó a las autoridades y comenzó un proceso de asilo. De hecho, había sido calificado entre estas miles de solicitudes, millones de solicitudes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lo detienen a una persona que está en ese proceso que supuestamente es regular?
Aquí está la incongruencia, la falta de educación y la política extrema que está aplicando Estados Unidos. Porque por un lado te dicen, tienes que realizar esto para tener tu documentación en regla. Y por el otro lado, en la calle, no importa que seas turista, no importa que tengas documentación, te van a detener y te van a llevar a estas zonas en donde están todas estas familias. Y luego tienes que someterte a un proceso frente a un juez y demostrarle lo que ya habías venido trabajando, como el caso de la familia Conejo, que efectivamente el abogado de ellos le indicó al juez y le dijo, no son delincuentes, ellos se sometieron a un proceso como nosotros los Estados Unidos les impusimos, ellos han cumplido con todo lo que nosotros les pedimos, entonces no hay razón para que esto continúe. Y ese proceso está en este momento con el consulado del Ecuador dando apoyo en proceso. Ahora, ¿cuáles son las limitantes que tiene el gobierno ecuatoriano, la diplomacia ecuatoriana en estas circunstancias? Porque siendo muy precisos y tomando las palabras de la secretaria de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, ella decía, por ejemplo, el caso de Liam Conejo, la familia nos pidió que ya no nos metamos, su abogado dijo no nos metamos, pero ¿qué acciones puede interponer Ecuador para proteger a sus conciudadanos? Lo que los consulados siempre han hecho y deberían continuar haciéndolo, en especial en Estados Unidos, es información para los migrantes, apoyo, enseñanza de cuáles son las normativas migratorias, saber cómo enfrentar a una detención en calle, a una detención en un hogar y básicamente dar soporte a los ecuatorianos. Con el Estado de Estados Unidos no pueden hacer mayor tramitología porque el debido proceso en Norteamérica o al debido proceso de Norteamérica no le interesa si viene el consulado de Estados Unidos, el consulado del Ecuador. Lo que le interesa es un abogado de oficio calificado por Estados Unidos que ejerza una legítima defensa. Es por eso que los consulados también están un poco atrapados al momento de apoyar legalmente a las personas. Finalmente, lo que tú estás observando, esta radicalización de los operativos de ICE, ¿tienen una lógica exclusivamente política de Donald Trump o de alguna manera el fenómeno sí existe y es necesario afrontarlo porque en momentos la cantidad de personas que ingresaron, no todos, pero sí un gran número, no fueron precisamente a trabajar? La gran mayoría sí lo hace, pero sí existen elementos que atentan contra la estabilidad de otro país como Estados Unidos. Siempre existieron problemas políticos en Estados Unidos y más en ciertos estados que son mucho más conservadores que otros. El problema es que con Trump y el discurso que él maneja hoy por hoy levantó a toda esta gente, a todas estas personas, les dio una carta blanca, libre acción y las consecuencias son las que estamos viendo en Minneapolis, en Nueva York, en Colorado y pronto veremos esto en otros estados de Estados Unidos. Entonces el problema existió, solo que ahora no tiene tanta contención como sí la tenía antes. Bien, gracias. Ahí tienen la voz de Alejandro Moncayo en relación a el tema central, no solo del Ecuador, sino de gran parte de Latinoamérica que tiene los ojos puestos sobre el tema de está pasando en Minneapolis y en otras zonas de Estados Unidos. Gracias, César, por esta entrevista, compañeros. Una noticia que sigue mirando y abriendo aristas para el análisis, inclusive, no solo desde nosotros, desde afuera, viendo lo que pasa con un niño que no es un inmigrante, es un niño de 5 años que necesita ser protegido y no seguir tan vulnerable. Pero dentro de los Estados Unidos, lo que hoy está haciendo el ICE representa un punto de debate entre los demócratas, inclusive entre el ala menos conservadora de los republicanos. Así que te agradezco por las precisiones y por esta entrevista, César.